Hola, soy Alfredo Bular y hoy día vamos a conversar en Políticamente Incorrecto sobre algo que ocupa todos los titulares, todos los días, en los periódicos, en los medios, en la televisión, el calentamiento global. Y quiero comenzar con una anécdota. Una niña está en una manifestación y sujeta un cartel bastante impactante. El cartel dice: "Usted morirá de viejo, yo moriré de cambio climático". ¿Es eso cierto? ¿Es probable? ¿Qué tan probable es que eso ocurra? Esa es básicamente la discusión que vamos a tener el día de hoy. Esta anécdota es relatada por Björn Lomborg. Björn Lomborg escribió un libro, y ahí es donde aparece esta anécdota, llamado Falsa Alarma. Él combate la idea de que el calentamiento global nos vaya a conducir al apocalipsis, pero sobre todo combate la idea del tipo de medidas que se quieren tomar para evitar las consecuencias del calentamiento global. Lomborg se hizo conocido principalmente por un libro llamado El ecologista escéptico. Él es un ecologista, él es una persona que se preocupa del medio ambiente, pero cree que estamos exagerando las consecuencias y sobre todo exagerando las medidas que tomamos sobre el calentamiento global. Él no es un negacionista, como tampoco lo soy yo. Él no piensa que el calentamiento global no existe, cree que sí existe. Tampoco piensa que el calentamiento global no se deba a la actividad humana. Cree que efectivamente la actividad humana es el principal factor que afecta el calentamiento global, que genera el calentamiento global. Y cree también que hay que hacer algo. La pregunta es, ¿qué es lo que hay que hacer? Muchas de las propuestas que hoy día escuchamos implican medidas radicales, regulaciones estrictas para reducir las emisiones de carbono, que son la causa principal del calentamiento global. Estas emisiones, al ser vertidas en la atmósfera, generan lo que se conoce como el efecto invernadero, que está generando un aumento de la temperatura, algo que estamos experimentando, y un cambio en el clima, lo cual, según algunos, puede tener consecuencias sumamente graves. ¿Es real? Sí existe. ¿Causará daños? Sí causará daños, si es que no hacemos algo. Pero según Lomborg, no es el fin del mundo, como algunos predicen. Y la pregunta es, ¿cuáles deben ser las prioridades en las políticas que debemos tomar? ¿Qué medidas debemos tomar? ¿Cómo podemos corregir este problema? Como decía hace un momento, la causa principal es lo que se conoce como las emisiones de carbono. Algo con lo que usted está familiarizado todos los días. Y le cuento qué cosa es. Cuando usted echa combustible a su automóvil, consume o quema gasolina o petróleo. Eso genera gases de carbono. Eso genera carbono a la atmósfera. Y eso eleva, acumulado con todo lo que otras personas hacen, el calentamiento global. Lo mismo pasa cuando usted enciende su calefacción a gas, o cuando usted enciende la cocina de su casa que tiene gas, o cuando usted consume cuando usted enciende la electricidad, y la electricidad que es generada proviene precisamente de quema de carbono, de quema de combustibles fósiles. Estas emisiones de carbono nos están generando este problema. Y la verdad, la pregunta es cuáles son las propuestas que debemos hacer para reducir este problema, que, como bien decía Lomborg, no es el fin del mundo, pero sí puede generar daños y sí puede generar pérdidas económicas e incluso de vidas humanas en algunos casos. Hay que considerar, sin embargo, el efecto colateral de todas las medidas. Toda medida puede generar beneficios, pero también tiene un costo. ¿Cuáles son los costos y beneficios de las medidas que se quieren tomar? El combustible, la quema de combustibles fósiles, las emisiones de carbono, tienen costos, pero también generan beneficios. Tenemos que hacer un balance. Haremos una pausa y conversaremos sobre precisamente cuáles son los balances que tienen que hacerse. Regresamos en un momento con Políticamente Incorrecto. Estamos de regreso en Políticamente Incorrecto y seguimos hablando sobre el calentamiento global. Quiero ponerles una comparación. Les decía antes de la pausa que hay que hacer un balance. Un balance entre los costos de combatir el calentamiento global y los beneficios que puede generar posiblemente combatirlo. Es decir, tenemos que encontrar cómo balancear ambas cosas. Claro, uno podría pensar, y algunos lo proponen, que lo mejor es reducir las emisiones de carbono a cero o a casi cero. Pero si perdemos la posibilidad de usar combustibles fósiles,
¿cuál sería la consecuencia en nuestras vidas? ¿Sería mejor, peor, intermedia entre tener o no tener el calentamiento global como una consecuencia? El calentamiento global puede tener distintas consecuencias según el nivel de temperatura que puede alcanzar la atmósfera. Hay en eliminar las emisiones de carbono un efecto colateral, que son la pérdida de los beneficios que se generan por el uso de los combustibles fósiles. Hay beneficios asociados a los combustibles fósiles. Y voy a ponerles un ejemplo para entender cómo hacer este balance. Por ejemplo, en Estados Unidos mueren al año, y no estoy hablando de calentamiento global, voy a hablar de accidentes de tránsito, mueren 40.000 personas en accidentes de tránsito. ¿Es deseable eliminar los accidentes de tránsito a cero? La primera reacción puede ser que sí, pero tenemos que asociar los accidentes de tránsito y las muertes causadas por los accidentes de tránsito con los costos de reducir esos accidentes de tránsito. Y aquí hay un conocido profesor norteamericano, ha sido decano de la Universidad de Yale, el profesor Guido Calabresi, que en sus clases pone el siguiente ejemplo. Imagínense que baja una divinidad y les ofrece algún bien, algún beneficio para la sociedad. Ustedes son el gobernante y tienen que decidir algo bueno para el resto de sus ciudadanos. Y les dice, a cambio de eso, tienes que ofrecerme fusilar a 100 personas en la plaza central de la ciudad. 100 personas. Los sortearemos por su número de DNI. ¿Aceptarías esa oferta? La primera reacción es, jamás aceptaría esa oferta. 100 vidas es demasiado para cualquier bien que tú me quieras dar. Matar personas no es legítimo. Luego, cuando te dice, te ha hecho esta oferta, te dice, bueno, te voy a decir cuál es el bien que te ofrezco. El bien que te ofrezco es el automóvil. Es un aparato que se mueve a cierta velocidad, que permite movilizarse más rápido, que reduce los costos de transporte, que nos permite tener una mejor vida en general, un mejor estándar de vida, ahorrar tiempo, trabajar más o descansar más, según lo que uno quiera, porque tiene más tiempo disponible. Te mueves más rápido. Pero ojo, ya no necesitas fusilar a 100 personas. Los automóviles solo vienen con su propio sistema de selección de muerte. Hay accidentes de tránsito. Hay accidentes que causarán muertes. Tener automóviles causará muertes. La pregunta es, ¿habrán accidentes de tránsito? ¿Los debo reducir a cero? Una forma de reducirlos a cero es no teniendo automóviles. Como una forma de reducir el calentamiento global es no teniendo emisiones de carbono. Lo que ocurre con esta decisión es que es una decisión difícil. Parecía fácil cuando el bien era abstracto, pero cuando nos dicen qué cosa es y vemos nuestra vida y nos imaginamos nuestra vida sin automóviles, vemos que esto es bastante complicado. Y claro, uno puede tener medidas intermedias. Por ejemplo, puede reducir la velocidad de los automóviles, hacerlos más lentos. Podría poner que el límite de velocidad son 5 km por hora o 15 km por hora. Y al hacerlo, reducir tremendamente los accidentes o obligarlos a estar rodeados de pacas de algodón que harán que si impactan con alguien causen muy poco daño. ¿Aceptaría usted esas reducciones de velocidad que virtualmente reducirían el riesgo de muerte a casi cero? Posiblemente no. Usted sabe que los automóviles generan beneficios, usted recibe beneficios y sabe sin embargo que tienen un costo, accidentes de tránsito. Y ojo, estos beneficios que se generan por los automóviles también implican reducción de vidas humanas. Y más simple es bueno, una ambulancia que traslada a un herido o a una persona que ha sufrido un ataque cardíaco. Pero también al aumentar el PBI con las eficiencias que generan los automóviles, reducen la pobreza y al reducirse la pobreza hay una correlación entre pobreza y mortalidad. Consecuencia, hay efectos y hay que balancearlos. Posiblemente la velocidad adecuada esté entre 60 y 120 km por hora. Pero tenemos que definir claramente dónde estamos para poder saber qué medidas tomamos. Regreso al calentamiento global. La divinidad pudo habernos ofrecido los beneficios de los combustibles fósiles y al hacerlo, darnos tremendas oportunidades para mejorar nuestra vida, como efectivamente los combustibles fósiles lo han hecho. Han reducido el costo de transporte, ya no tenemos que usar caballos, ya no tenemos que caminar tanto para cubrir las grandes distancias, tenemos aviones que funcionan con combustible, tenemos electricidad que proviene en parte de quemar combustibles fósiles, tenemos una serie de medidas que requieren o actividades que requieren de los combustibles fósiles y que sería difícil imaginar la vida sin ellas. ¿Debemos eliminarlas? Aparentemente no.
Debemos ver cómo graduarla a un nivel razonable. Esa parece ser la respuesta. Como en el caso de los automóviles, no podemos esperar velocidades de 180 kilómetros por hora, pero tampoco podemos esperar velocidades de 10 kilómetros por hora. Tenemos que encontrar cómo llegar a un punto razonable. Eliminar las emisiones de carbono no es una solución. Lo que se puede hacer es balancearlas y crear un proceso a través del cual se van sustituyendo paulatinamente mientras vamos encontrando nuevas tecnologías que nos permitan hacerlo. Los combustibles de carbono han contribuido a reducir la pobreza. Han contribuido, aunque usted no lo crea, a aumentar la expectativa de vida, porque al reducir los niveles de pobreza, reducen los niveles de mortalidad. Y mejoran las expectativas de vida, mejoran el Producto Bruto Interno de los países y al hacerlo aumentan la productividad y el bienestar general, sin duda a un costo, entre ellos el calentamiento global. Se calcula que eliminar los combustibles fósiles tendría un impacto, esto lo hacía Lomborg, el que les mencioné al inicio del programa, de 3.4% en el PBI mundial, con un beneficio de solo 1%. ¿Está justificado o no está justificado? En el lenguaje, usualmente en el lenguaje común, el que vemos en los medios, el que vemos en los activistas del calentamiento global, se habla de que los culpables son las empresas. Las culpables son aquellas empresas que utilizan combustibles fósiles. Eso es en parte cierto, pero en parte incompleto. En realidad, los que generamos el calentamiento global somos todos ustedes y nosotros. Yo, ustedes, los demás. Todos generan el calentamiento global. Cada vez que usted decide echar gasolina a su auto, cada vez que usted decide prender su calefacción, cada vez que usted decide prender la luz, está contribuyendo al calentamiento global. Imagínense la vida sin esas posibilidades o sin esas alternativas. Vamos a hacer una pausa y regresamos en unos minutos con Políticamente Incorrecto y cómo manejar el problema del calentamiento global. Estamos de regreso en Políticamente Incorrecto. Hablábamos antes de la pausa sobre cómo resolver el problema y cómo resolver o generar los incentivos en los que son responsables, que son efectivamente las empresas, pero también somos todos nosotros, al tomar decisiones todos los días que incrementan la cantidad de emisiones de carbono. Y quiero regresar a otro ejemplo que no tiene que ver con el calentamiento global, o parecería no tener que ver, pero que nos ayuda a entender un concepto central en el calentamiento global. Los economistas hablan de algo que se llaman las externalidades. ¿Qué son las externalidades? Una externalidad ocurre cuando yo sufro un costo que yo no he generado, ¿no? Por ejemplo, si alguien viene y me golpea y me pone morado un ojo, él ha desarrollado la actividad, yo he sufrido la consecuencia. Él hace la actividad de golpearme, yo sufro el costo, pero yo no me he generado a mí mismo ese costo. Yo no he decidido sufrir ese costo. Lo mismo pasa con la contaminación, con la gente que bota basura en la calle, con que bota papeles cuando está caminando, genera un costo que no asume. Si la gente asumiera todos los costos de sus actividades, tendría incentivos para reducir aquellas actividades que generan costos a los demás. Y eso se hace a través de un mecanismo que se conoce como internalización de externalidades. Y les voy a poner un ejemplo que usó Pigou, otro economista muy conocido, para explicar el problema de externalidades, que está muy relacionado al calentamiento global. Cuando recién aparecieron los ferrocarriles, recordarán ustedes, habrán visto en las películas, usaban carbón y se cargaba con carbón una caldera, se calentaba y con eso calentaba el agua y con eso avanzaba la locomotora. Pero la locomotora, a través de la chimenea de la locomotora, lanzaba chispas por el carbón que se quemaba. Y las chispas caían en los lugares vecinos a las vías del tren y generaban incendios, afectando, por ejemplo, los cultivos de los agricultores. Eso es una externalidad. El ferrocarril genera la consecuencia, el costo lo sufrían los agricultores o todos los demás por los incendios forestales. Entonces Pigou se preguntaba cómo arreglamos el problema. Y hay distintas formas de arreglarlo. Una de ellas es obligando a la locomotora a pagar los daños que se generan. Otra es generando un impuesto a los ferrocarriles que internalice el costo de uso de carbón. Por ejemplo, se grava el uso de carbón con un impuesto.
Y como consecuencia de ese impuesto se incluye en ese impuesto el costo que se genera a los demás a través de los incendios. Se controla la externalidad internalizando la externalidad en quien lo causa. Esa es la forma. Acuérdense, impuesto al carbón. Las empresas de ferrocarriles generan estas externalidades y la pregunta es, ¿lo hacen solo ellas? No, lo hacen los pasajeros que deciden viajar en ferrocarril. Podrían ir en caballo, o caminando, o en barco, o utilizar otro mecanismo que no sea el ferrocarril, pero usan el ferrocarril. Y cada vez que compran un pasaje, contribuyen a generar incendios forestales. Es más, para complicarles la figura, los propios agricultores afectados podrían estar siendo pasajeros del tren, es decir, generando parte del costo que ellos mismos sufren. ¿Cómo corregir este ejemplo? ¿Cómo corregir estos problemas de externalidades? Como ocurren en casi todas las situaciones en las que sean, internalizando el costo. Accidentes de tránsito, hay que pagar a quien causó el accidente. Ruidos en discotecas, se dan regulaciones o normas para compensar a los vecinos que sufren estos efectos. Contaminación del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Regresemos entonces al calentamiento global con nuestro ejemplo de los ferrocarriles para entender cómo resolver el problema. Hay una declaración de los economistas de Estados Unidos sobre los dividendos de carbón que fue firmada hace ya unos 5 o 6 años, en el cual 3.623 economistas de Estados Unidos, incluidos 28 premios Nobel de Economía, suscribieron la dación de un impuesto de carbono. Decían, existe calentamiento global, existe un problema que tenemos que resolver, y decían, ¿cómo lo resolvemos? Justamente de la misma manera como explicaba hace un momento, a través de internalizar la externalidad. Crear un impuesto a los combustibles que generan emisiones de carbono. Un impuesto que gravaría, por ejemplo, cada tonelada de carbono que se esté quemando. Y a través de gravar esto se internaliza el costo porque el que lo quiere usar tiene que pagar ese impuesto. Esto generará varios incentivos interesantes. Primero, hará más eficiente el uso, buscaré evitar y generar tanto costo porque parte del costo me lo están trasladando. Otro elemento, generará innovación tecnológica, porque si me cuesta más utilizar combustibles fósiles, buscaré otras alternativas, como sistemas solares, o sistemas que utilicen viento, o sistemas que utilicen energía eléctrica generada a través de otros medios que no sean combustibles fósiles, porque esos también estarán pagando impuestos. Y lo bueno de eso es que al internalizar el costo, tomaré medidas para reducir las emisiones de carbono a través del incentivo que el impuesto crea. Es decir, hará que seamos más razonables. Y esto no solamente va a ocurrir con las empresas, va a ocurrir con los consumidores. Los consumidores verán opciones, dirán, ¿me cambio a un automóvil eléctrico? Si me sube el valor de la gasolina como consecuencia de este impuesto, porque me lo van a trasladar, tendré más incentivos para buscar un automóvil eléctrico o un automóvil híbrido que reduzca las emisiones de carbono, reduzca mi consumo de combustibles fósiles y con ello se reduzca el calentamiento global. A través de internalizar ese costo se puede hacer sin necesidad de regulaciones dramáticas que obligan o tratan de reducir a cero las emisiones de carbono. Se dice que este impuesto podría oscilar entre 40 y 20 dólares por tonelada de carbono que se esté quemando, ¿no? Esto podría reducir las emisiones posiblemente en 10 años a la mitad. Pero la verdad, nadie sabe muy bien qué impuesto hay que poner para generar una reducción efectiva. Y ese es uno de los argumentos que se usa en contra. No se puede calcular. Bueno, le pongo el ejemplo de si usted va a hacer dieta. Este ejemplo lo usa Lombard también. Perdón, lo usa no Lombard, sino Angerton. Y lo que básicamente él señala en este ejemplo es, si usted va a hacer dieta y quiere reducir la ingestión de calorías, no está muy seguro de cuánto peso va a perder. ¿Por eso debe dejar de hacer dieta? No, va haciendo dieta y si le va bien sigue con la dieta y si no baja lo suficiente, quizás busque una dieta distinta para consumir menos calorías. Uno busca alternativas que le permitan justamente ir encontrando el camino. Lo mismo puede pasar con este impuesto. Si no funciona bien, se puede subir. Si funciona en exceso, porque es muy costosa su implementación, se puede reducir, se puede ir graduando. En realidad, la reducción del calentamiento global es un problema de incentivos. Y esos incentivos se deben dejar de mejor manera a internalizar los costos.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con la última parte del programa, en la cual les explicaré una segunda alternativa y les daré cuál es mi conclusión sobre cómo reducir el calentamiento global. Estamos de regreso en Políticamente Incorrecto y vamos a concluir qué hacer con el calentamiento global. Otra alternativa podría ser no cobrar un impuesto, sino vender cuotas de contaminación. ¿Qué significa esto? Medir cuál es el máximo que podemos tolerar de carbono emitido y podemos establecer que quien quiera emitir tiene que ir y comprar una cantidad. En eso se parece mucho al impuesto. Pago por poder contaminar, pago un impuesto. Pero hagamos estos derechos transmisibles, es decir, yo puedo comprar una cuota y puedo después venderla. Eso generará que el valor de la cuota de carbono refleje los niveles de escasez, porque siendo que es de un stock limitado, estará reflejando la escasez del uso de posibilidades de quemar carbono y hacer emisiones de carbono en la atmósfera. A través de ese mecanismo, no solamente se internalizará el costo, sino que el precio irá reflejando el nivel de escasez en relación a la oferta disponible y hará, por ejemplo, que las empresas sean más cuidadosas o busquen medios alternativos si el precio sube demasiado. Si el precio baja, nos estará indicando que las emisiones de carbono no son tan graves como parecían en un momento. Esto también tiene sus dificultades, como toda solución. Pero nuevamente, estas son solo reflexiones para buscar balance. A veces, cuando tenemos un problema, creemos que la solución es eliminar totalmente la causa. Cuando tenemos un problema, tenemos que tener en cuenta que el problema también nos puede estar trayendo soluciones, cosas buenas que tenemos que preservar, que tenemos que cuidar. El calentamiento global tiene un lado malo, causa cierto daño, pero tiene un lado bueno, todos los beneficios que se generan por las actividades que lo generan. Y si no hacemos un balance, posiblemente nos equivoquemos. La verdad es que no sabemos muy bien qué hacer con el calentamiento global. Tenemos que ir experimentando y probando distintas alternativas. Tenemos que ir viendo cómo van funcionando las cosas. Tenemos que ir viendo si es tan cierto los números que se avecinan como terribles o si podemos ir a los números que plantean personas de una manera más moderada sobre las consecuencias del calentamiento global. Pero sea cual sea la opción que tomemos, lo importante, repito, es el balance. Entender que no podemos eliminar por completo las emisiones de carbono, posiblemente no las vamos a poder eliminar de la manera drástica que algunos quisieran, y tener en cuenta que crear incentivos que vayan buscando esos equilibrios, que vayan buscando ese balance, es la mejor manera. La vida está llena justamente de eso. En todo lo que hacemos siempre hay un costo y un beneficio. No entiendan costo o beneficio solo como dinero, entiéndanlo como afectación de la vida humana, afectación de la integridad, afectación del bienestar, afectación de distintos elementos que uno tiene que poner en el balance. El calentamiento global afecta nuestro bienestar, pero eliminar los combustibles fósiles también afecta nuestro bienestar. Y por eso tenemos que buscar soluciones intermedias. Posiblemente la solución está en renovar la tecnología que necesitamos para producir energía. Estamos haciéndolo, quizás a un paso demasiado lento. Crear incentivos es una forma de acelerar ese proceso. Esto fue Políticamente Incorrecto. Nos vemos en el próximo programa.